Hola a todos, entonces, yo trabajo en Birds de Terre Production y les voy a hacer una pequeña presentación sobre los Birds de Terre y sobre los trabajos que han sido realizados por nuestro guía espiritual. Un poco sobre Birds de Terre, producción y maestro pensador, entonces, Marcel Boucher. Para la bibliografía es muy simple, de hecho, es solo el libro de Marcel. Todo está ahí, no voy a buscar nada en otro lado. Y sobre todo les voy a hablar de los gusanos de tierra y de cómo intervienen en el buen funcionamiento del ciclo del nitrógeno. Y para eso les voy a hablar de un experimento que fue realizado por Marcel y que consistía en realidad en utilizar los gusanos de tierra, como él los calificó de sondeadores de África. Entonces, básicamente se trata de tomar gusanos de tierra que viven en una pradera natural, no perturbada desde hace varios siglos, de hacer un doble marcaje de estos gusanos de tierra, es decir, colorearlos, y luego marcarlos con un nitrógeno particular, bueno, con un isótopo particular, y luego reintegrarlos en esta pradera y medir nitrógeno marcado. ¿Y qué sucede con realidad? Entonces, antes de entender un poco estos resultados, es necesario hacer un pequeño recordatorio que es indispensable para comprender bien el alcance de este experimento sobre cómo viven los gusanos de tierra y en particular su refugio y alimento. En cuanto al alimento, el menú del gusano de tierra se divide muy esquemáticamente en dos partes. Sabiendo que esto depende mucho de las categorías de gusanos de tierra, ya sean anésicos, epigeos, endogeos, etc. Y se observa que para el 50% es materia orgánica. Es lo que Baptiste mostró hace un momento, fue muy ilustrativo. Incluso el diaporama de Alain esta mañana, donde se ve al gusano de tierra que sale de su galería, que va a buscar la hoja y se la come. Entonces es la mitad de su alimentación que luego terminará en excrementos. Lo que Marcel califica como el ombrimix, es decir, la mezcla de organismos, órgano mineral entre la materia orgánica que ha sido ingerida por el gusano de tierra y luego la fracción mineral que ha ingerido al mismo tiempo. Según ombrimix, el gusano de tierra lo volverá a ingerir y sus excrementos. Eso formará la otra mitad de su menú alimenticio. Es lo que Marcel califica como el queso de gusano de tierra, es el ombrimix, que ha sido atacado por microorganismos que lo descompondrán y lo harán apetecible, porque los elementos biogénicos que están contenidos en el ombrimix estarán luego disponibles y asimilables nuevamente por el gusano de tierra. En cuanto al refugio, así que si les digo que un gusano de tierra excava galerías, no les estoy enseñando nada nuevo. Eso representa 400 metros de galerías por metro cuadrado. Ahí, eso es un estudio que fue realizado por el INGRA, creo, donde utilizaron un escáner médico para observar cómo ocurría en el suelo a nivel de las galerías del gusano de tierra. Y así vemos que está completamente plagado de galerías cuando está, por supuesto, en una pradera, por tanto, un entorno tranquilo. Entonces, el gusano de tierra es un animal muy sensible, responde a condiciones de humedad del suelo y temperatura del suelo, que son muy particulares. En cuanto a la temperatura, y la temperatura media ideal para el gusano de tierra va a ser aproximadamente alrededor de 12 grados. Y en cuanto a la humedad, necesita un cierto nivel de humedad en su galería, que no debe ser inferior al 20% y que tampoco debe ser demasiado alto porque de lo contrario el gusano de tierra morirá asfixiado. Sabe nadar en el agua, pero no puede vivir en ella de manera indefinida. Es capaz de regular su entorno, es decir, si su galería no está lo suficientemente húmeda, va a excretar directamente a través de la piel debido a su metabolismo. En resumen, se va a rociar con orina y va a excretar moco, lo que le permitirá regular su entorno.
En cuanto a la temperatura, es lo mismo dependiendo de las estaciones, subirá o bajará en su galería para alcanzar la temperatura ideal según el calor, sabiendo que un gusano de tierra es capaz de descender muy profundo. Básicamente lo que lo detiene será la fracción mineral del suelo si llega a la roca madre o si llega a un manto de agua. Entonces aquí están las autopistas de raíces, porque obviamente vemos que para la planta hay una gran ventaja en explotar las galerías del gusano de tierra desde el punto de vista, por lo tanto, de la porosidad que ha sido creada por la galería, porque podrá enviar sus raíces sin esfuerzo. En las galerías de lombrices de tierra, el agua se infiltra en las galerías del gusano de tierra. Lo vimos claramente esta mañana, también con la presentación de Baptiste. Y por lo tanto, los elementos nutritivos, y en particular el nitrógeno, entonces, el moco del gusano de tierra, es lo que les decía hace un momento, el gusano de tierra, para sentirse cómodo en su galería, va a excretar moco, que va a tener dos funciones principales. Va a servir como un revestimiento en su galería que le permitirá estabilizarla y que no se derrumbe a lo largo del día. Y sobre todo, le permitirá deslizarse. Es un lubricante. Deslizarse mucho más fácilmente en su galería para moverse también. Este moco está compuesto principalmente de mucoproteínas. ¿Qué dice? Proteínas, dice nitrógeno. Ahora vamos a intentar reconstruir un poco el ciclo del nitrógeno en relación con la lombriz de tierra. Lo hemos visto, Cetico, estamos en un suelo donde hay una planta que crece, que produce nitrógeno, que lo devolverá al suelo, aportando materia orgánica al nivel de la hojarasca. La lombriz de tierra excava su galería, recupera el nitrógeno al comer la materia orgánica. Luego se acomoda, excreta moco en su galería, que por lo tanto contiene nitrógeno. Este moco de lombriz de tierra será degradado por bacterias, microorganismos, bacterias que son bacterias proteolíticas que van a usar el nitrógeno contenido en el moco como fuente de energía, lo van a descomponer y lo harán asimilable. El nitrógeno que está contenido en el moco de la lombriz de tierra para las plantas envían sus raíces a la galería de la lombriz de tierra, están en un entorno que está lleno de nitrógeno y están directamente en contacto con ese nitrógeno que ha subido desde el sistema radicular hasta el sistema aéreo, y desde el sistema aéreo van a redistribuir nitrógeno directamente al suelo, y así el ciclo se cierra. Entonces les hablaba de la experiencia que Marcel llevó a cabo hace un momento en cuanto a la lombriz de tierra, que fue utilizada como una sonda en el suelo, y a partir de las mediciones que pudo realizar, que extrapoló e interpretó, nos damos cuenta de que el nitrógeno que había sido marcado e integrado en la lombriz de tierra, el nitrógeno 15, en 40 días la lombriz de tierra ha renovado completamente el nitrógeno de su organismo, es decir, que todo el nitrógeno marcado 15 en la lombriz de tierra ha desaparecido, lo ha reemplazado completamente por nitrógeno 14, que está presente en la naturaleza de manera natural, y sobre todo, lo más importante es que este nitrógeno se encuentra al 100% en la planta. Es decir, que hay una curva del nitrógeno 15 en la lombriz de tierra que desciende, y paralelamente a la misma velocidad encontramos el nitrógeno 15, que asciende desde el sistema radicular en la planta hasta el sistema aéreo. Por eso dije que era una distribución de nitrógeno a las plantas que está en flujo tenso, porque siempre tienen nitrógeno que circula en la red de la lombriz de tierra en la que van a enviar sus raíces. Entonces, aquí vamos a tomar un poco de perspectiva respecto a todo esto y tratar de poner cifras sobre ello. Entonces, de hecho, nos damos cuenta de que hay que partir de aquí. El menú de la lombriz de tierra se estima en general sobre... Entonces, aquí está, es un año con una población de 1 tonelada de lombrices de tierra por hectárea.
Lo que comen las lombrices de tierra representa 2,3 toneladas de nitrógeno. De estas 2,3 toneladas hay 1,7 toneladas, es decir, 1,75 kilo, que van a ser directamente defecadas porque no van a ser asimiladas por la lombriz de tierra, es lo que ellas expulsan. Esto va a ser descompuesto por los microorganismos y va a ser ingerido por la lombriz de tierra, el lombrimix, el queso de lombriz de tierra, de lo que les hablé hace un momento, al descomponer estos tubérculos. Los microorganismos ponen elementos minerales a disposición de las plantas. Es el esquema clásico de reciclaje de la materia orgánica que se presenta habitualmente de la lombriz de tierra. Después, lo que es interesante es el camino recto. Es lo que el gusano de tierra asimila directamente cuando va a comer. Entonces hay 600 kilos de nitrógeno que son asimilados. Pero quien dice asimilados dice directamente excretados luego por el gusano de tierra por el funcionamiento de su propio metabolismo. Es por eso que antes les hablaba del moco y la orina. En realidad, ¿qué excreta el gusano de tierra? Entonces son 600 kilos de nitrógeno, 600 unidades de nitrógeno que son directamente enviadas al sistema del suelo y luego descompuestas por las bacterias proteolíticas que lo ponen a disposición de la planta. Volvemos al esquema. La planta que produce amo y que es directamente ingerida de nuevo por el gusano de tierra. Hemos cerrado las dos vías de circulación del nitrógeno que transitan por el gusano de tierra, sabiendo que a la derecha estamos en un orden de magnitud de varios meses de reciclaje de la materia, mientras que aquí, como les dije antes, en 40 días está directamente disponible para el gusano de tierra, sabiendo que en las excreciones de hecho, esto no se los mencioné antes, pero el moco más la orina es 95% de moco y 5% de orina, sabiendo que la orina está en forma de amoníaco y es directamente asimilable por las plantas. En 24 horas se transmite directamente a la planta. Es un impulso instantáneo de nitrógeno para la planta que lo va a captar directamente. Siempre volvemos a lo mismo: producir, consumir, reciclar. Todo se produce en el lugar, todo se consume en el lugar, todo se recicla en el lugar. Vemos que no hay ninguna pérdida. No hay lixiviación del nitrógeno. El nitrógeno que ha sido integrado en la lombriz de tierra lo encontramos al 100% en la planta. En ningún momento hay fugas, no se volatiliza, no se lixivia y es totalmente gratuito con la condición de ofrecer alojamiento y comida a la lombriz de tierra, permitiéndole cavar su galería y comer a su conveniencia. Sabiendo que para la galería de la lombriz de tierra, para el alojamiento, si pasamos un arado, sabemos que habrá un 80% menos de lombrices de tierra y sabemos que del 20% que quedará, no, barato no, seguramente morirán de hambre porque no tendrán nada para comer en la superficie del suelo. Luego tenía algunas imágenes. Esto viene de François. Era para darles un pequeño ejemplo de cómo la lombriz de tierra es capaz de estructurar su entorno y reconstruir un suelo. Le cedo la palabra a François. Él lo explicará mucho mejor. Sí, voy a comentar rápidamente. Para aquellos que estuvieron aquí ayer, les prometí 3 fotos sobre la utilidad de los trabajos de Marcel Boucher en la construcción de sistemas agrícolas. Sí, bueno, tal vez un pequeño ejemplo de la utilidad de los trabajos de Marcel Boucher en la construcción de sistemas agrícolas. ¿Estoy bien aquí para la cámara o me pongo aquí? Al ala, un filado, el otro sentido es mejor. ¿Enfilado? ¿Mejor? Entonces, de hecho, es una experiencia que hice en casa, así que la voy a explicar un poco en detalle hoy. Entonces, era mi padre, nosotros estamos en Normandía, en el Eure, y en Normandía hacemos manzanas. Mi padre había plantado huertos de manzanos de tallo bajo, con densidades muy apretadas, y como desafortunadamente no tuvo realmente tiempo de cuidarlos, estos manzanos empezaron a crecer, no los podábamos, y poco a poco se convirtieron en manzanos de tallo alto, porque de hecho las ramas inferiores morían, las cortábamos, y poco a poco los árboles crecían y obtuvimos manzanos de tallo alto, excepto que como estaban demasiado densos, en realidad obtuvimos un bosque de manzanos. Entonces, me parecía muy simpático tener un bosque de manzanos, porque ya saben que el bosque es autofértil, excepto que, curiosamente, el bosque de manzanos no es autofértil. Y entonces, de hecho, nuestros manzanos se desarrollaron. Y cuanto más se desarrollaron, más desapareció la hierba del suelo. Y cuando la hierba comenzó a desaparecer del suelo, porque los árboles lo cubrían todo y realmente estaban formando un bosque,
pues de hecho los árboles empezaron a dejar de crecer, las manzanas se encogieron, comenzaron a volverse un poco amarillentas y tuvimos cada vez más ramas que morían, incluso tuvimos algunos árboles que empezaron a morir. Y entonces ahí me dije que era un caso de estudio muy, muy interesante porque teníamos un árbol que cuando lees los estudios fija mucho carbono, hace un montón de cosas súper interesantes, es capaz de ser autofértil, estructurar su suelo, etc. Además, estaba a alta densidad y de hecho no era capaz de crear su suelo y se estaba autodestruyendo y no lograba mantener su fertilidad. Y de hecho entendí lo que había pasado en otoño simplemente porque fui a dar un paseo por el bosque y vi gruesas capas de hojas en el bosque. Regresé a mi huerto y tenía gruesas capas de hojas en mi huerto y entonces entendí que había un problema con el ciclo del nitrógeno del manzano. Es bastante simple, de hecho, entonces el manzano ha sido seleccionado para producir muchas manzanas, por lo tanto, una gran parte de su carbono se invierte en la manzana y muy poco en la hoja, y por eso tenemos un desequilibrio fisiológico del manzano, mientras que los manzanos que están en el prado permanente justo al lado, de hecho, crecen muy bien, tienen súper rendimientos, etc. Has puesto fotos de los otros manzanos y entonces, bueno, estaba bastante confundido, así que tenía una solución que era arrancar un árbol de cada dos para dejar pasar la luz, pero entendí que me iban a disparar, así que dije, no, vamos a hacer otra cosa. No es posible, no se arrancan los manzanos así, porque está bien con las tonterías, pero no se hace cualquier cosa. Y me dije, si es un simple problema de carbono, solo vamos a poner carbono y veremos si eso resuelve el problema. Así que tenía bastantes fardos de paja por ahí y durante 2 años seguidos puse 20 centímetros de paja bajo mis árboles, así que una dosis muy, muy grande, quería que avanzara muy rápido, quería ver que el asunto se resolviera muy rápido. Y me dije, habiendo leído a Marcel Boucher y habiendo entendido todo lo que nos has contado en detalle, Todos han leído a Marcel Boucher, tranquilícenme. estamos de acuerdo, si no él entra, Sí, lo sé, habrá que leer a Marceau, Bordarias muy pronto, pero empezamos con Marcel Boucher. Todo el mundo está bien, no hay problema, no tuve miedo. recibí... No es, porque les resumimos 10 páginas que no deben leer el resto. Sí, el resto es realmente interesante. Retomé la misma lógica que desarrollábamos en horticultura, es decir, nutrir los suelos con materia orgánica muerta y activar las vías saprófitas, es decir, básicamente el gusano de tierra, porque daba golpes con la pala y veía que mi población de lombrices estaba realmente disminuida. Entonces, 20 centímetros de paja, esto es 2 años después. Entonces, como ven, la paja la puse en el mes de Puf Puf Puf, justo antes de las manzanas, el año pasado, la puse en agosto, así que 20 centímetros, realmente una capa gruesa, y ahí las tomé justo antes de venir, las fotos, y entonces hace un año, en 12 meses, los 20 centímetros de paja fueron consumidos, mientras que el primer año, cuando puse, de hecho, al final del año, tenía una gruesa capa de paja negra, pero que en realidad no había sido realmente consumida porque la población de lombrices no era aún lo suficientemente numerosa. Pero este año, el segundo año, en un año, mis lombrices me han consumido 20 toneladas de paja, así que he recuperado mi población de lombrices. De hecho, es un resultado idéntico al que se obtiene en horticultura. Se necesitan 2 años en un suelo muy bien nutrido para recuperar una población de lombrices completamente adecuada, porque cuando se es capaz de consumir 20 centímetros de paja es que hay mucha actividad debajo. Así que este es un resultado del que estoy muy orgulloso porque ni siquiera Marcel lo sabía. Si se nutre intensamente un suelo, se necesitan 18 meses, 2 años para recuperar la población de lombrices. Entonces el suelo se ha vuelto tan suelto. Lo siento, no tengo fotos de hace 2 años. Estas eran las fotos justo antes de partir. El suelo está tan suelto la mayor parte del tiempo bajo el huerto que ni siquiera puedo sacar un terrón. Doy un golpe con la pala y se desmorona, parece sémola, y van a entender por qué. Así que el suelo ahora se ve así. Entonces miren, observen, hay que presionar. Entonces ven típicamente aquí zonas muy oscuras con toda la turícula y zonas mucho más claras que corresponden al suelo de hace 2 años que aún no ha sido removido. Así que hemos logrado hacer este trabajo en 2 años con una nutrición muy fuerte del suelo. Entonces aquí podemos estimar que casi el 80% del suelo ha sido removido completamente por una población de lombrices de tierra muy bien alimentada. Entonces ya a nivel visual del suelo, bueno, esta era una zona particularmente compactada, por eso logré sacar un terrón. De lo contrario, en el resto del huerto es muy difícil ahora sacar un terrón. Se deshace como sémola y entonces vemos que incluso las zonas particularmente compactadas, de hecho, en este punto ya están muy bien descompactadas. Así que son un poco todas las mismas fotos, esta es un poco la misma historia. Entonces aquí, en un plano más cercano, vemos claramente el gusano de tierra que ha hecho una galería y la ha llenado con una mezcla de mineral y orgánico. Visualmente se ve así. Entonces les decía, ya no crece mucho debajo, aparte de algunas ortigas. Ahora, las ortigas, les garantizo que ahí ellos pican, son tan grandes así. Con la mínima luz que pasa, logran crecer.
Entonces los árboles que están en el medio todavía están bastante sufridos porque realmente estaban ellos casi al final de su vida, realmente estaban muriendo. Los árboles que están, ¿cómo se dice?, alrededor, en el borde, ellos se han recuperado mucho, mucho más rápido. Y sobre todo es que da esto, es que tenemos tantas manzanas que ya no sabemos qué hacer con ellas. Rebosa de manzanas, tenemos follajes que son hermosos, que son grandes, que son verdes, que son muy vigorosos. Y además, tenemos un gran follaje. Una gran parte de las manzanas están escondidas. De hecho, y en todo el huerto, de hecho, las ramas están simplemente cubiertas de manzanas. Es simplemente totalmente alucinante. Eso es, y entonces es así más o menos en todas partes, excepto en algunos árboles en el medio que realmente han sido muy, muy dañados y que se están recuperando lentamente, pero con seguridad. Entonces, ¿están las fotos de descamación? No, no las has puesto. Hay signos muy interesantes, por ejemplo, son árboles que tienen 30 años ahora y de hecho están perdiendo toda su vieja corteza porque crecen tan rápido y están recuperando el aspecto de una rama del año. La piel es bien lisa y gris porque crece tan rápido que toda la corteza está cayendo. Entonces, solo para concluir, la lombriz de tierra es útil, aliméntenla y quizás logremos en agronomía hacer cosas bastante interesantes.